Hola, bienvenidos. Nosotros hoy contentos porque tenemos un invitado de lujo que vino aquí en un sorteo y aquí está con nosotros. Marcos Albarrán es el presidente de la Lotería del Táchira. ¿Cómo está, Marcos? Así porque Sí, lo señor. veo. ¿Qué le pasó ahí en la mano? No, bueno, tuve unos quistes acá en la muñeca. No, porque la gente empieza después a preguntar. Sí, no, tengo unos que... quistes acá. Tengo una semana que me intervine quirúrgicamente. Fue ambulatorio, pero bueno, estoy en ese proceso de recuperación. Entonces tengo esta venda un poco para proteger De pronto la mano. la gente va a decir, no, que iba a abrir la puerta y le metió la mano. Sí, a la puerta. yo soy un Pero tipo- todo bien. No, salió excelente, gracias a Dios, bien, en recuperación normal y bueno, gracias por dar la invitación. Saludos a todos los que nos escuchan y nos ven por este prestigioso canal y bueno, contentísimo de este espacio, sí señor. Así es. Vamos a hablar de la lotería. Podemos hablar de la lotería, muchísimo de la que cortar. Justo Sí. este año, el 31 de enero, cumplí 3 años que asumí esa responsabilidad, que el gobernador pues me dio este voto de confianza y me trajo de la ciudad de Caracas acá a Táchira. Me recuerdo que cuando llegué en esa oportunidad, me preocupaba que me decían que Sí. tenía que esperar que hubiese luz para ir a la lotería. Yo pensé Claro, que era claro. por un tema de corte eléctrico del razonamiento y resulta que era que no tenía cables de electricidad y por eso no había podido conocer la instalación. Pues, ¿no? Se llevaron hasta los cables. Así era el titular en ese momento. Recuerdo que yo entré con el gobernador y el padre Neira a conocer la sede y entramos en ese momento con una linterna y Increíble. tenía un poco más de un mes para ese momento el edificio sin electricidad. Se habían robado 250 metros de cable de diferentes medidas para dejar ese edificio completamente a oscuras y con una caja prácticamente inexistente. Teníamos el equivalente a $100 en bolívares en ese momento en la caja. Teníamos básicamente los juegos desaparecidos del mercado. Veníamos con una presencia muy fuerte de la lotería colombiana acá. Todo el mundo rifaba con loterías colombianas, Con la nadie lotería. usaba lotería del Táchira. Y bueno, un equipo de ciclismo prácticamente desaparecido, unos inmuebles también prácticamente abandonados y un edificio de 45, 48 años, también con muchísimo tiempo sin hacer mantenimiento, ascensores sin funcionar desde hacía 8 o 10 años. Y bueno, la gente con una desmotivación increíble. Sí, técnicamente cerrada, ¿no? Es correcto, se discutió muchísimo antes que nosotros llegáramos. La recomendación que entiendo que se manejaba en el gobierno anterior era cerrarla porque técnicamente era imposible levantarla. Yo conocí muchísimas personas en estos últimos 2 años, que trabajaron en la mejor época de la lotería, hace 12, 14 años, y muchos de ellos coincidían en que la lotería tenían que cerrarla porque técnicamente no tenían la posibilidad de levantarse. Era la única solución. Era la única solución y usar el edificio para diferentes dependencias de la gobernación y desaparecer la lotería para ese momento. Toda una historia. Sí, señor. El gobernador Freddy Bernal, en su campaña para ese momento, para gobernador, él habló de la recuperación de la lotería del Táchira y conocí en estos años mucha gente que decía que él iba a poder cumplir todo lo que había ofrecido en su campaña, menos recuperar la lotería porque técnicamente era imposible. Sí. Mucha gente que conocía entre comillas el tema, pues decía que era imposible la recuperación de la lotería. Entonces sucedió un milagro ahí. Bueno, yo siempre he dicho que primero Dios lo pone a uno en las posiciones donde uno pueda ayudar y generar confianza y bienestar. Segundo, que le agradezco muchísimo al gobernador que tomó la decisión de traerme a mí de Caracas. No conocía el una Estado. Responsabilidad grande. No conocía el Estado, no era conocido yo acá en el Estado Táchira, y confiar en mi currículum, en mi experiencia, en mi compromiso político, sin duda, fue un espaldarazo que él me dio. Y cuando recibimos la lotería, él me dijo: mira, Marcos, esto es lo que tenemos, necesito que hagas lo que puedas porque nosotros en la gobernación estamos extremadamente complicados de recursos porque al final teníamos... Esto es lo que hay, le dijo el gobernador. Sí, esto es lo que hay. Me dio un espaldarazo, me dijo: te deseo suerte, yo confío en ti y que Dios te acompañe. Y bueno... A pesar de que nunca había venido al Táchira.
Yo tenía, no, cuando vine en el 2022, que vine a asumir la presidencia de la Lotería del Táchira, la última vez había sido en el 99, imagínate tú, hacía muchísimos años, casi 22 años que había venido al Táchira. Yo trabajé en una empresa que se llamaba Infonet, antes de ser Digitel, que sí. Yo era gerente de recursos humanos de esa empresa y vine a San Cristóbal cuando se aperturó la oficina de servicio al cliente aquí. Esa fue la última vez que vine. Pero bueno, como decía uno por allí... imagino que la gente diría, ese no va a poder con eso. Sí, había muchas expectativas. Inclusive recuerdo que una vez estuve en un programa de radio donde alguien dijo o envió un mensaje que cómo iba yo a querer la Lotería del Táchira si yo no era del Táchira, ¿no? Y yo a ese oyente le expliqué en ese momento que si la gente de Chicago Bulls no hubiese contratado a Michael Jordan, porque no nació en Chicago, sino en Nueva York y se crió en Carolina del Norte, se hubiesen perdido de tener el mejor jugador de basquetbol del mundo en ese equipo. Y no hubiéramos podido tener a Sánchez para aquí en el equipo de básquet. Así es. Era norteamericano. Entonces, entonces yo le decía, y si la gente que la quería y era de aquí la dejó como la dejó, de verdad que era muy triste, ¿no? Porque Lotería estaba en un estado muy, muy deplorable desde el punto de vista de las instalaciones de las oficinas, y sin hablar del parque automotor. Básicamente teníamos un solo vehículo que funcionaba, un carrito pequeño, no teníamos las clínicas móviles disponibles, teníamos ese galpón donde están los vehículos completamente llenos de vehículos, entre comillas, chatarras, semidesvalijados, y bueno, hicimos un plan de acción, se lo presentamos al señor gobernador. ¿Por dónde comenzaste, Marco? ¿Por dónde comencé? La recuperación de la lotería. Excelente pregunta. Primero, yo no vengo del mundo de loterías, era un mundo bastante nuevo para mí. Soy contador público, el hecho de manejar estadísticas y probabilidades creo que fue una gran ventaja para mí. Comenzamos a trabajar en cómo diseñar un juego que nos comenzara a generar caja para la lotería. Hicimos algunos contactos con la empresa del Quino, que es una empresa chilena que muchísima gente la conoce, pero en aquel momento, por el tema de sanciones, la lotería tiene RIF de gobierno. Ellos no querían acercarse a ningún tipo de negociación con la lotería porque implicaba un riesgo de sanciones para ellos. Hay gente que no cree, pero hasta en eso, de verdad, influyen el tema de sanciones. Entonces, bueno, ante esa posibilidad compleja de poder traer el Quino nuevamente, nos comenzamos a trabajar en algún juego que nos permitiera presentar a la lotería nuevamente en el mercado, decir, aquí estamos vivos, y que no fuera costoso para poderlo hacer. ¿Por qué? Porque no teníamos los recursos para hacerlos. Entonces, ahí, entre mi equipo de trabajo, algunas ideas que discutimos con el gobernador, salió la posibilidad de crear el Conejo de tu Suerte, que fue un raspadito, que como raspadito tenía como ventaja que no caduca. Entonces el ticket, como no caduca, no perdías el papel por la emisión. Igualmente, los premios que se generan en efectivo, que son $100, 50 o 20, pues lo paga la misma cadena y al final me lo descuentan de la liquidación hacia la lotería. Entonces comenzamos a buscar estrategias para bajar costos y presentarnos en el mercado. Estuvimos en Caracas, hicimos una rueda de prensa, logramos estar en Venevisión, increíblemente. Estuvimos en Venevisión, nos dimos cuenta de algunos errores en algunos cálculos de los royalties que algunos juegos le pagaban a la lotería, y con esto pudimos hacer la caja para comenzarnos a hacer sentir nuevamente a nivel nacional. Usamos estrategias que yo te diría, Augusto, muy usadas en los mercados de consumo masivo. La lotería es un juego de consumo masivo, sin duda, y en esta situación país mucho más. Comenzamos a buscar alternativas de juegos de diferentes presupuestos para que la gente, de acuerdo al presupuesto que tuviese, pudiese comprar un juego de lotería. Anteriormente la cultura era que tuvieses un solo juego, como pasó muchísimas veces con el Quino, o en Lotería de Oriente con el Triple Gordo, que era el único juego que tenían, o Super 4 en otra, o Loto Quiz en otra. Un solo juego era lo importante. En este mercado tan cambiante, tan complejo, tan diferente económicamente hablando, pues teníamos que tener alternativas de diferentes precios para poderles llegar a todos los nichos de consumidores. Eso fue una jugada bastante arriesgada porque la gente no creía que debía ser así. Apostaban a que nos mantuviéramos con un solo juego y yo insistí en que no era la alternativa. Lo discutí con el gobernador. Buscando variedad y que al final es como digo yo, así hacen las empresas grandes transnacionales. Tú compras un jabón, tienes un jabón de $1 y un jabón de 5. Sí. Y tú decides cuál compras, pero al final la caja es para la misma empresa. Más o menos con ese principio trabajamos en lotería. Le daba alternativas. Alternativas a tu presupuesto y lo importante es que lo que sí marcamos es que no se pareciera un juego con otro.
¿Ok? No, claro. Ese era nuestro factor diferenciador. O sea, logramos sacar el Chavo Jefe, que era un jueguito de $1, que no teníamos un juego de Era muy $1. llamativo lo del Chavo Sí, Jefe. ha gustado muchísimo, ha tenido mucha aceptación. Ya hemos tenido 5 ganadores del premio principal de este juego, que son $1,000 mensuales por un año. Se le abre una cuenta en la banca y se la depositan mensualmente sus $1,000, ¿no? Y de verdad la gente le dice Chavo al No, Jefe. Pues, en muchos, recuerdo el caso más emblemático de Augusto, que fue, lo entregué yo personalmente allí en Tobar, un señor de Tobar que tenía a su esposa embarazada, 8 meses, par de gemelas. una bendición. Par de gemelas, el señor se dedica a ordeñar vaquitas y a vender leña, y con esa caja que él produce, por supuesto, no tenía la capacidad financiera para enfrentar el parto de la esposa con gemelas. Sí. Tenía una motico, era lo que iba a vender para poder tener algo de caja y afrontar esto, y el señor se ha sacado un Chavo Jefe. Y bueno, con eso pudo comprarle la ropa a sus niñas, atender el parte. ¿No? Y bueno, la verdad que es uno de nuestros más principales promotores porque está contentísimo con su juego. Yo que le quería preguntar todo este balance que está haciendo, ¿qué conseguiste cuando llegaste a la lotería? Conseguimos mucho desánimo de los trabajadores, muchos problemas que atender. Nos hizo ser muy creativos porque cuando llegas bueno, siempre hemos dicho, cuando tú gerencias con abundancia, es muy fácil gerenciar. No, es muy fácil. Gerenciar con dificultades financieras es mucho más complejo. Conseguimos básicamente un cascarón, esa sería la palabra. El edificio Lotería del Táchira, sí señor, su nombre, pero sin la presencia en el mercado, con una desconfianza importante en los resultados. Por eso esa penetración fuertísima de la Lotería Colombiana que tuvimos en ese momento. La gente rifaba con Loterías Colombianas, no rifaba con Lotería del Táchira. Uno de los primeros pasos que hicimos, recuerdo, tenía apenas un mes, cambiamos el Triple Táchira de ser un juego que se calculara por un algoritmo electrónico a llevarlo a esferas, como era hacía muchos años atrás. Y comenzamos a salir en sorteos en vivos en la calle para que la gente conociera el sorteo, y eso hizo que el rifero y el apostador voltearan otra vez la cara hacia el Triple Táchira y nos haya dado una proyección nacional como la que tenemos actualmente. Confianza, credibilidad en los resultados ha sido nuestra bandera, y eso ha hecho que personas en Falcón, Zulia, Carabobo, en Caracas rifen con Lotería del Táchira y no con las loterías propias de esos estados, por la confianza, la credibilidad y la garantía de transparencia en los resultados. Claro, yo te pregunto eso de qué conseguiste, porque era el centro de beneficencia más importante del país, claro, la lotería. Es así. Algunos calificaban, para esa época decían que después de PDVSA venía la Lotería del Táchira. Sí, sin duda, la Lotería del Táchira en sus mejores épocas, por los números que hemos podido apreciar, quizás pudiese generar unos 50, 60 millones de dólares al año. ¿Okay? Eso era muchísimo dinero. Y, por supuesto, permitía que, como decía el gobernador, compraran ambulancias o equipos de radiología o equipos de rayos X y los pudiesen distribuir a nivel nacional. Increíblemente, hoy por hoy, sin duda, con un escenario mucho más pequeño, pero somos otra vez la referencia a nivel nacional en lo que se refiere a beneficencia, porque cuando tú observas los Instagram de las otras loterías, yo me puedo comparar con Lotería de Oriente, que es la que tiene un juego. Un juego, porque tiene su juego el Triple Oro, que es un juego parecido a lo que fue el Kino en su época. Y tú ves que ellos entregan lentes, sillas de ruedas, bastones, pero nosotros estamos en niveles como de reparación de plantas eléctricas, reparación de aires acondicionados, reparación de ambulancias. A los centros hospitalarios. A los centros hospitalarios. Estamos en un nivel, digamos, un poco más alto. Y eso ha permitido, por supuesto, que tengamos una resonancia a nivel de beneficencia muy importante. Estamos a años luz, digamos, de esas épocas de comprar 100 ambulancias y podérselas donar a diferentes centros hospitalarios, pero estamos actuando, que creo que es lo más importante. Son cosas prioritarias. Así es. Aire acondicionado en los quirófanos, por ejemplo. No, bueno, nos pasó... en las plantas estuvimos en Capacho. Recuerdo que había en la Clínica Popular Capacho había una jornada de maternidad importante, y justo con ese plan ya programado se les dañó el compresor del aire acondicionado. Recuerdo que fui a una visita para evaluar la ambulancia de ese centro hospitalario, y en ese momento me consigo ese problema, ya con todas las cirugías planificadas. Increíblemente, lo comenté al gobernador, me dio instrucciones para que se atendiera inmediatamente, hicimos la gestión de compra y al día siguiente fuimos con el compresor al hospital.
Me recuerdo que el director del hospital quedó asombrado que al día siguiente estuviese ya el compresor. Seguro dijo, me gané el quino, ¿no? Y el alcalde nos ayudó con la instalación, él se ocupó de la instalación. Y Luis Mendoza, el alcalde Luis Mendoza nos ayudó con la instalación y nosotros donamos el compresor inmediatamente. Ese tipo También pasó en Rubio, ¿no? En Rubio fue peor. En Rubio tuvimos 100 toneladas de aire acondicionado. Tenía la emergencia del hospital de Rubio un poco más de 5 años sin funcionar los aires acondicionados. Los que saben de medicina saben lo complicado que es no tener aire acondicionado en una emergencia porque los índices de contaminación son muy altos, ¿no? Porque las bacterias se reproducen mucho más rápido en el calor. Y ese hospital, no tiene, las ventanas que tienen en la emergencia no tienen posibilidad de aperturarse, no se pueden abrir y por supuesto hacía que se hubiese mucho más calor allí. Ahí nos abocamos, reparamos 100 toneladas de aire acondicionado, reparamos 186 lámparas luminarias y de verdad la emergencia quedó iluminada y con la calidad de frío que debe tener la emergencia de un hospital de esa envergadura. Sí. Igualmente, hace poco le reparamos la ambulancia de ellos, tenía 4 años sin funcionar su ambulancia, se le hizo la reparación, se hizo un overhaul, digamos, no tan profundo como hemos hecho en otras, pero las pusimos a funcionar y nuevamente ellos tienen ese servicio que, bueno, sin duda es vital, ¿no? Vamos a ir saliendo de las preguntas de las personas que están conectadas. Dice Yolanda, nos escribe su nombre, dice que ¿qué pasó con lo de las giras médicas? Eso también era a nivel nacional. Sí, ¿no? Las giras médicas continúan. Hay giras médicas que se hacen compartidas con la primera dama, con la Fundación Familia Táchirense, para unir esfuerzos y ser un poco más robustos, dejar de trabajar un poquito aislados y perder el impacto en las comunidades. Y también siguen las jornadas de la lotería independientes, ¿no? Se están haciendo algunas inclusive dentro de la sede de la lotería. Si alguien necesita algún tema odontológico, se puede ir hasta allá, ahí la anotan. Y cuando se hacen las jornadas en lotería, pues sin duda la podemos ajustar. Hicimos una hace poco en la Plaza Bolívar, cuando cumplimos 100 años en octubre. Estuvimos también en Ciro Sánchez, que nos prestaron el espacio haciendo jornadas completamente gratuitas para la gente que estaba en el sector y bueno, fueron atendidos. Dice aquí Ángel, yo le agradezco que a través de la Fundación Familia conseguí una silla de ruedas para mi mamá, donada por la Lotería del Táchira. Sí, correcto. La Fundación está trabajando dentro de la instalación de Lotería del Táchira porque tenemos sin duda un fin común, que es el tema de la beneficencia. Lotería del Táchira funciona como una ayuda financiera a la Fundación Familia Tachirense, que ha hecho un trabajo la primera dama espectacular en lo que ha sido las operaciones para el tema de cataratas. Nosotros como Lotería del Táchira, siguiendo las instrucciones del gobernador, le hemos apoyado de repente hacen un censo de 200 personas y como son lentes intraoculares tienen que ser muy específicos para cada persona. Claro. Ha pasado que de repente no todos están en stock porque es imposible que tengas un stock para todos los diferentes tipos de lentes que necesites y nosotros como lotería a los que no le llegaron esos lentes porque no estaban en stock, nosotros los adquirimos y así también asumimos los exámenes médicos preoperatorios, que es un examen médico mucho más técnico para los pacientes con cataratas y eso garantiza que la Fundación Familia Tachirense cumpla con las 200 personas o las 100 personas que tengan censadas para cada una de esas intervenciones. Ha sido un trabajo Ana Gómez le está preguntando precisamente que cómo hace para visitarlo, para entrevistarse con usted. Bueno, dile a Ana, con muchísimo gusto. Me están escribiendo a mí. Sí, dile a Ana que con muchísimo gusto pues solicité la audiencia allí en Lotería y con muchísimo gusto le atiendo. Van a atender con sin ningún problema, sí señor. El tema de los insumos, ¿cómo hacen ustedes para lograrlos? Bueno, nosotros, una de las cosas que nos pidió el gobernador es que el hecho de que fuese gratis el servicio odontológico de la lotería no implicaba que tenían que ser con productos de mala calidad y así lo hemos trabajado, hemos adquirido lo que son los insumos de anestesias y de equipos para recuperar el tema odontológico de la mejor calidad posible. Los médicos nuestros pueden dar fe de esto, ya que ellos se sienten súper orgullosos de poder usar materiales de primera calidad para esto, pues, ¿no? Y que eso garantiza que las reparaciones que se hagan, pues, duren más tiempo usando materiales de segunda calidad, digamos. Sí. ¿Y los médicos dan garantía de todo esto? Primero, el equipo médico y quiero aprovechar este espacio para darle un reconocimiento. Tenemos unos odontólogos que son de verdad unos héroes, son unas estrellas, una capacidad de atender a la gente, una paciencia para atender a la gente increíbmente. Mucha mística y a veces de verdad hay gente, no es la mayoría, pero sí hay casos donde hay gente que los insulta, les dice que ese es su trabajo, que no sé qué más, de verdad que a veces lo tratan hasta mal
porque bueno, a veces el tema político se mete allí y hace que la gente genere una reacción muy injusta, pero son unos médicos espectaculares, con una mística de trabajo, de verdad que envidiable. Pero la lotería está aparte del tema político. Ahí sí, nosotros hemos trabajado muchísimo con la institucionalidad, que ha sido también otra instrucción que el gobernador nos dio, rescatar la institucionalidad de la Lotería del Táchira, y creo que en este periodo del gobernador Fray Bernal es cuando ha sido mucho más claro esa independencia, digamos, por así decirlo, tanto que él, como lo ha dicho el gobernador muchas veces, ahí no se le pide carnet político a nadie para ser atendido o para ser apoyado con algún tema médico, ¿no? Por cierto que la Lotería del Táchira, hubo un momento en que los trabajadores se fueron, pues. Sí, señor, así es. Desertaron. ¿Cómo hizo? La Lotería del Táchira, antes del 2016, tenía aproximadamente unos 800 trabajadores, ¿okay? A nivel nacional, claro, se manejaba la operación del Quino y había beneficios. Luego, cuando se decae ese producto en el mercado y comienza el tema pandemia, pues muchísima gente se retiró. Y básicamente, cuando yo llego, la gente que conseguimos es gente que tenía quizás 15 años, 12 años, en su mayoría, digamos, en su 90%, gente con mucha antigüedad que estaba también, de alguna manera, no querían perder su jubilación, claro, ¿no? Ya tenían 15, 18 años allí. También muchos de ellos querían ver otra vez a la lotería resurgir nuevamente, y creo que Dios nos ha permitido ver ese milagro, por usar un término, de ver otra vez a la lotería creciendo en la calle, ayudando a la gente, dando respuestas, recuperando la majestuosidad del edificio, recuperando el parque vehicular para poder tener capacidad de respuesta. Nosotros hemos recuperado una gran cantidad de camas clínicas que teníamos en comodato en muchísimos municipios del estado, que al principio, hace 2 años y medio atrás, no teníamos una pick-up o una cava para ir a buscar esas camas clínicas, y la gente decía, mira, ya mi familiar se recuperó o ya mi familiar falleció, pero yo no tengo dinero para mandar esas camas clínicas para San Cristóbal. Si ustedes las vienen a buscar, con muchísimo gusto yo las entrego. Y bueno, gracias a la recuperación del parque automotor, comenzamos a recuperarlas, y tenemos ese stop que ha permitido entregar y recibir, tanto sillas de ruedas como camas clínicas. Marcos, 3 años. Sí, señor. ¿Cuál es el balance que le ha dejado hoy? Sin duda, en 3 años es un balance muy positivo, un poco más de 50.000 personas atendidas en las diferentes giras médicas, un poco más de 2.500 personas atendidas con ayudas directamente para operaciones, intervenciones. Hemos hecho un trabajo importante en la recuperación de los espacios de salud. Por ejemplo, el Hospital Central nuestro, allí le hicimos un trabajo importante. Ese es un hospital que tiene 8 plantas eléctricas. De esas 8 plantas eléctricas, 7 están funcionando. De esas 7, en aquel momento teníamos 4 que estaban sin funcionar, nada más funcionaban 3. Esas 4 las recuperamos, las reparamos, hicimos un mantenimiento preventivo a las otras 3, y ahorita tiene 7 plantas eléctricas funcionando. Y la que nos falta es porque le robaron muchísimos cables, es bastante más costosa la inversión, pero afortunadamente es el respaldo de otra principal. O sea, no pudiésemos aguantar un poquito hasta tener los recursos y poderla recuperar. Eso se recuperó también de allí, el aire acondicionado de la unidad oncológica pediátrica de ese hospital, que lamentablemente se había dañado los aires acondicionados, y el pabellón que se usa para hacer la punción lumbar a los niños en el piso 9 no estaba funcionando. Eso le complicaba un poco más la vida a los padres porque tienen que llevarlo a otro sitio o pagar para uso de quirófano, y nosotros también recuperamos ese aire acondicionado siguiendo las instrucciones de nuestro gobernador, de Fray Bernal, y también recuperamos los aires acondicionados de la unidad de rayos X del Hospital Central. También recuperamos los aires acondicionados de la unidad de diálisis del Hospital Central, 4 horas pegadas en una máquina, y con ese calor, bueno, se recuperó también. Los familiares súper agradecidos. ¿Ese plan quirúrgico está funcionando? Sí, señor, está funcionando. Es un plan quirúrgico donde la lotería cancela un incentivo a los médicos, un incentivo económico a los médicos, a las enfermeras, a todo el personal de quirófano. ¿Qué hacen las personas para llegar, para ellas beneficiarse de eso? Tienen dos vías de hacerlo: o pedirlo por la VEN-APP, ¿okay? Y ahí se postulan para una intervención. Y eso es real, ¿no? Y eso sí, señor. Los tiempos, hemos entrevistado a la gente que hemos operado, y ellos en 15 días han recibido respuesta de su solicitud por la VEN-APP. Así como también se hizo con los implantes cocleares. No sé si recuerdan, hace unos 2 años atrás, varios niños, 11, si no me equivoco, del estado Táchira, fueron beneficiados
con el implante coclear que el gobierno nacional los adquirió, pero las operaciones se hacían en Barquisimeto y el gobernador nos dio las instrucciones para que el costo de pasajes, el costo de alojamiento y el costo de alimentación de los padres y de los niños que fueran a Barquisimeto los asumiera la lotería. Sí. Y lotería asumió. Un programa que se... Sí, señor, y la lotería asumió, fuimos la única que lo que Con la primera dama, incluso. Sí, señor, fuimos la única lotería que lo hizo, siguiendo, como le decía, las instrucciones del gobernador, y eso permitió que los niños, ellos tienen que hacer 3 viajes. Un primer viaje para evaluar si son aptos o no. El segundo viaje para operarse. Eso es costoso. Sí, señor. El segundo viaje para operarse y el tercer viaje para activarle el implante, porque ellos los operan, pero no se los activan de una vez porque tienen que ver si hay rechazo o no del equipo. Sí. Una vez que eso pasa, ellos van nuevamente a Barquisimeto al encendido del equipo. Esos 3 viajes que se hacen por cada familia, el costo logístico de traslado, hospedaje y alimentación los asumió la Lotería del Táchira. Ustedes hacen parte del Estado Mayor de Salud. Es correcto. El gobernador hace 2 años atrás nos incluyó en el Estado Mayor de Salud para que de alguna manera financieramente apoyáramos al área de salud. Eso ha permitido que hagamos un trabajo mancomunado entre Corpo Salud y Lotería del Táchira, donde Corpo Salud me va indicando las prioridades a atender para que no actuemos como agentes, independientes, sino actuemos como un plan. No improvisamos, sino que trabajamos con un plan en sintonía para que el Corpo Salud, como tiene la visual de todo el Estado a nivel del tema centros hospitalarios y el tema de necesidades, pues nos va a indicar a nosotros qué prioridades debemos atacar. Por eso hemos recuperado muchísimas ambulancias que solamente le faltaban cauchos y baterías, por ejemplo, y las hemos recuperado, como en otras hemos hecho algunos overhaul importantes a nivel de motores. Bueno, saludos, te están enviando aquí de varios municipios. Gracias. Doctor Marco. Vamos a hablar de lo que fue la Vuelta al Táchira, que también tuvo un accionar protagónico la lotería. Sí, sin duda, sin duda. Y es una excelente oportunidad, Augusto, porque yo siempre lo he comentado, sabemos que tenemos una deuda ciclística con esa afición de la Lotería del Táchira, pero le he dicho muchas veces, la caja que recibimos para hacer beneficencia, para recuperar la sede, para recuperar el parque automotor, para las ayudas médicas, para todas estas reparaciones, es la misma caja con la que también contribuimos al ciclismo. Entonces eso hace, por supuesto, que en los 2 primeros años las necesidades desde el punto de vista médico eran tan altas que la inversión en el equipo de ciclismo no podía ser la que nosotros quisiéramos hacer, porque teníamos la prioridad de atender los temas de salud en el Estado y, por supuesto, recuperar la instalación de la Lotería del Táchira. Ahorita ya estamos en una etapa, digamos que si bien es cierto, falta mucho por hacer, pero ya podemos invertir un poco más en el tema ciclismo, como hicimos en enero de este año, logramos sacar 2 equipos de ciclismo. Teníamos mucho tiempo que no teníamos 2 equipos simultáneamente. Eso era una tradición, ¿no? La participación de la lotería en la vuelta. Así es. Pero bueno, esa es parte de los compromisos que hemos adquirido y que este año logramos ganar 3 etapas consecutivas. Teníamos mucho tiempo. La lotería tiene 6 años que no ganaba una etapa. Este año ganamos 3 y ganamos 3 de forma consecutiva. Estuvieron a punto de ganar la cuarta. Sí, señor, estuvimos muy cerca y también el equipo tuvo un buen desempeño. Tuvimos algunas debilidades con algún escalador. Pero bueno, nada que no estuviera en el mapa, pero sin duda nos encantó ver titulares como la hegemonía del equipo Lotería del Táchira cuando conquistamos 3 etapas seguidas, mucha solidaridad de muchísimos periodistas del área deportiva de ver otra vez al equipo crecer. Esperamos este mes, si Dios lo permite, en febrero, ya anunciar el equipo que vamos a usar para las competencias de este año. Listo, para no improvisar. Para no improvisar, sí señor, pero ya lo puedo hacer desde febrero. En las veces anteriores era casi que en noviembre o diciembre armando el equipo porque las prioridades eran altísimas a nivel de salud, como les decía, el tema de recuperación de las plantas eléctricas. Recuerdo el caso donde el gobernador nos acompañó a reinaugurar, digamos, en el CDI de Capacho, un CDI que tenía una UCI, pero la planta eléctrica tenía también 4 años sin funcionar, y sin una planta eléctrica no puedes activar la UCI por medidas de seguridad. Tú no puedes tener un paciente allí y que se le apague el ventilador y no tengas una planta eléctrica. Y una UCI en Capacho es extremadamente útil para evitar bajar a San Cristóbal. Hicimos un overhaul importante en esa planta eléctrica y el gobernador nos acompañó, le inauguramos y eso permitió tener una UCI disponible en Capacho que anteriormente no estaba. Así como la Clínica Popular Capacho
más allá de que le repusimos el compresor del aire acondicionado en ese momento, también le automatizamos la planta eléctrica, ahora tiene un transfer automático, se va la electricidad y la planta entra a los 10 segundos en generación y igualmente se apaga en forma automática, y a ese CDI, a esa clínica popular le reparamos también su ambulancia, que tenía un consumo de aceite muy alto. Recuerdo que el médico nos decía que traer un paciente a San Cristóbal y llevarlo de vuelta eran un consumo de 2 litros de aceite para la ambulancia. Y eso hacía que, por supuesto, pusiese en riesgo el equipo, el equipo, y también era muy incómodo pedirle al paciente, mira, bueno, está bien, te puedo llevar, pero consígueme 2 litros de aceite. También era poner a los pacientes en una posición muy incómoda. Sí. Y bueno, porque por lo regular ellos no tienen esos recursos. No tienen esos recursos y bueno, eso mire, yo finalmente le voy a hacer esta pregunta porque este señor me ha escrito ya varios mensajes. Por favor, dile que en San Antonio del Táchira estamos trabajando los riferos con la Lotería del Táchira y todavía nos conseguimos con gente que no lo ha hecho. Están apostando con la Lotería de Cúcuta. Sí, es importante. Bueno, ahorita hay a la gente de San Antonio. Sí, señor. Bueno, primero, gracias al amigo, efectivamente es así. Nosotros ahorita tenemos un trabajo de mano de la CONALOT, que es la Comisión Nacional de Loterías, donde están haciendo una revisión del tema de los riferos, porque es un mercado que se ha venido de alguna manera creciendo de una manera muy desordenada, y que la lotería, que ha estado dispuesta, y lo hemos hecho, además somos las únicas que hemos generado un permiso para el tema de rifa, permite también que que compre ese ticket sepa que este producto está avalado por la lotería, que tiene los papeles en regla ese vehículo, que tiene su revisión, ese tipo de cosas. Pero los que no se quieren alinear quizás también tienen algo oculto que no permite hacerlo. Entonces, también le decimos a la gente que comprar sus tickets. Pero hay puertas abiertas para eso. Sí, no, sin duda. Ahorita tenemos un break porque la CONALOT está trabajando con una nueva providencia administrativa para el tema de las rifas. Entonces, nos pidió que no los emitiéramos nuevamente hasta que ellos nos indiquen cuál es la nueva providencia administrativa, para que nos alineemos todos a esta providencia que la CONALOT debe estar por emitir. Finalmente, ¿qué le dice ahora al gobernador cuando va a la lotería? Bueno, con el gobernador he tenido dos experiencias importantísimas. Una, cuando el año pasado, en julio, el equipo de ciclismo de Lotería del Táchira cumplió 56 años. Sí. Hubo una sesión solemne del Consejo Legislativo, en el gobernador nos acompañó y, bueno, primero se disfrutó muchísimo el que el equipo de ciclismo fuera llevado a ser patrimonio histórico deportivo del Estado. Segundo, las anécdotas de los ciclistas del equipo inicial. Tercero, nos autorizó para darles a ellos una especie de dieta por ser miembros honorarios de ese equipo. Y también en ese momento el gobernador reconoció un poco todo lo que hemos hecho. Él me acompañó cuando nos entregaron la lotería en el piso, y que verla ahora y ver los avances, sin duda, pues para él fue un motivo de orgullo. Muy satisfactorio ver tantas emisoras transmitiendo, ¿no? Sí, señor. También eso fue... Comentaristas, narradores, todos. Es más, nosotros ya tenemos 3 años también, por instrucciones del gobernador, todos los eneros hacemos un reconocimiento a locutores o periodistas del ciclismo. Hemos hecho este es nuestro 3er año, y ya comenzamos también a reconocer a técnicos, porque ya los locutores básicamente están todos reconocidos, pero ellos dicen, yo soy un muy buen locutor, pero sin mi técnico yo no hubiese podido hacer esto. El operador. Sí. Entonces, bueno, también reconozcan al operador, e hicimos un avance importante, igual que con el doctor Lucidio, que también le dimos un reconocimiento, porque fue uno de los fundadores de la Vuelta al Táchira. Fue un evento muy emocionante. Verdad que, bueno, en realidad hay mucha satisfacción con lo que se ha alcanzado. Estamos contentos con los logros. Sabemos que hay mucho todavía por hacer. Esperamos, verdad, que poder continuar y seguir haciendo este trabajo que si bien es cierto, pareciera fácil desde afuera, sin duda desde adentro ha sido un trabajo que ha demandado muchísima dedicación, muchísimas horas, muchísimo compromiso, esfuerzo, muchísimo compromiso, mucha mística. Y como lo digo yo, si no fuese por la sabiduría que Dios le da a uno, pues definitivamente hubiese sido imposible poder hacer todo esto. Muchísimas gracias, entonces. Gracias, que Augusto. Se recupere rápido. Amén, amén, sí, señor. Gracias por el espacio, ¿verdad? Agradecido por estar acá. Y bueno, como siempre le digo a todos, confíen en su Lotería del Táchira, la mejor lotería del país, sin duda. Siéntanse orgullosos nuevamente de que sea la primera lotería del país, no solamente por la calidad de sus juegos, sino por la beneficencia que hacemos con ellos, que ninguna lotería está llegando a ese nivel. Muy bien. A ustedes, amigos, gracias por habernos permitido ingresar a sus hogares. Nos vemos en otra oportunidad.